Muy buenas noches. Deseo compartir este video en relación al monte Sinaí, que es justamente una de las temáticas que se tenían en las últimas exposiciones sobre el libro del Éxodo. Bien, para ello voy a presentarles un monte llamado Har Qarqom como el posible monte Sinaí. Nadie sabe dónde se encuentra el monte Sinaí, según nos cuenta la Biblia. Se suele ubicar el monte Sinaí tradicionalmente al sur del desierto del Sinaí, al noreste de Egipto, en tierra egipcia. Normalmente se ha ubicado allí el monte Sinaí. Existe mucha peregrinación, sea del mundo musulmán, del mundo judío como del mundo cristiano, pero no existen elementos arqueológicos como para respaldar que ese es el monte Sinaí, solo la tradición que los cristianos tenemos ahí. Hay una presencia ortodoxa muy antigua. Har Qarqom se presenta como una posibilidad de la ubicación del monte Sinaí por los muchos elementos que les voy a comentar. Vamos a ligar este dato de Har Qarqom también a la datación de la salida de Egipto, según nos relata el Éxodo. Por tanto, la pregunta que nos hemos de hacer para enmarcar esta presentación es: ¿cuándo pasaron los sucesos que la Biblia relata acerca de la salida de Egipto? A esta respuesta se han perfilado algunas hipótesis, dos de carácter bíblico y una con datos extrabíblicos que podrían ayudar a la datación, que son las más, vamos a decir, las más probables según los datos bíblicos y según la aceptación exegética basada en un elemento extrabíblico. Pero también son observables. Yo comento brevemente estas tres hipótesis como marco de esta presentación y así vamos a introducirnos a lo que significa la montaña de Har Qarqom, que es el centro de esta presentación. La primera hipótesis de datación de los acontecimientos del Éxodo viene de la mano del primer libro de Reyes, el capítulo 6. Ahí se nos cuenta que Salomón comenzó a edificar la casa del Señor el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto. Si se acepta que el reinado de Salomón empieza en el año 970, a ese año habrá que sumarle 480 años, y más o menos tendríamos el dato de 1450, cuando Israel salió de Egipto. Esta es la primera hipótesis respaldada bíblicamente, lo que no significa que sea el dato histórico real. Existe otra hipótesis también con respaldo bíblico que atiende a la sucesión de los jueces según el libro de Jueces. Si se sigue esa sucesión, deberemos añadir 100 años más a la datación anterior. Por tanto, los acontecimientos relatados del Éxodo serían de 1550. Esta es la segunda hipótesis basada en el libro de Jueces. Pero la hipótesis más aceptada desde el punto de vista exegético es datar los acontecimientos hacia 1300 a.C. por dos elementos, uno bíblico, se los comentaré, y otro de carácter extrabíblico. Les comento el de carácter extrabíblico. Existe una estela llamada de Merneptah. En esa se relata las conquistas de Egipto sobre las entidades políticas de alrededor, en Medio Oriente. La estela de Merneptah data al 1220 a.C. En esa estela se cuenta que Israel es una entidad política ocupando parte de Canaán y que fue subyugada a Egipto. Bien, en esa estela se nos habla al menos de que Israel ya existía como entidad política, ocupando parte de Canaán, no toda Canaán, por tanto reflejaría el tiempo de jueces, hacia el 1220. Este es el primer dato extrabíblico de la presencia de Israel en Canaán,
aunque no, ocupando no todo Canaán, el año 1220 antes de Cristo. El otro elemento que va junto a este es el elemento bíblico de la argumentación de esta tercera hipótesis. Se toma Éxodo capítulo 1, de los versículos 11 y 12, donde se nos comenta que los hijos de Israel habrían construido Ramsés, las ciudades de Ramsés y Pitón. Ramsés y Pitón son dos ciudades que debieron ser al norte de Egipto, que debieron ser ocupadas como capital, sobre todo la de Ramsés, capital del nuevo imperio de Ramsés II. Ramsés II empieza a gobernar en 1292. Por tanto, tenemos estos datos. Uno, que en 1220 tenemos una estela que dice que Israel ya existe en las tierras de Canaán. Por tanto, los sucesos de la salida de Egipto, según nos cuenta el Éxodo, debieron ser antes de 1220. Tenemos el otro dato que viene junto a este, de la capital de Ramsés, que debieron construir los judíos, los de Israel, la gente de Israel, hacia el 1300, porque es cuando empieza Ramsés a habitarla como capital. Por tanto, 1220, antes de 1220, no más tarde, no más antes, diré, del 1300. Y por tanto, esta es la aceptación exegética de la datación de la salida de Egipto, hacia el 1300 antes de Cristo. Valdría, sin embargo, hacer alguna observación a esta argumentación, porque las ciudades de Ramsés y Pitón que vienen así nominadas no fueron construidas por los hebreos. Las ciudades de Ramsés ya existían incluso hacia el 3000 a.C. Se la ha identificado con Cantir y Tel el Mascotá, dos ciudades que la arqueología identifica con Ramsés y Pitón. Por tanto, no podríamos adjudicar la construcción de estas ciudades a las manos de los hebreos esclavos. Continuemos con la presentación de Har-Carcom y qué tiene que decirnos este monte en relación a esta datación que hasta aquí vienen propuestas. Dos de carácter bíblico y la tercera exegética más aceptada por el mundo de los exegetas, con datos extrabíblicos y también un dato bíblico, sin embargo, observable. Ahora bien, la pregunta que nos vamos a hacer para la presentación de Har-Carcom es: ¿qué nos ofrece el sitio de Har-Carcom para la datación de los sucesos que se nos relatan en el Éxodo? Si es que aceptamos, en principio, que los sucesos acontecieron. Hay muchas hipótesis también alrededor de esto. Una de las hipótesis, que es más probable, es que el Éxodo no haya ocurrido de la forma como se nos cuenta en el Éxodo, sino que haya ocurrido de forma quizás separada, de varias salidas del Éxodo, por pequeños grupos de esclavos que podrían haber huido de una presión o de un trabajo forzado de parte de Egipto. Y entonces se reconstruye un poco teológicamente la historia y se nos cuenta una salida muy extraordinaria de las tierras de Egipto. Pero independientemente de esto, si aceptamos un trasfondo histórico de los relatos del Éxodo, debemos decir a qué tiempo se están refiriendo estos datos. Bien, ahora comienzo con la presentación de Har-Carcom como posibilidad del monte Sinaí y lo que junto a él viene en relación a la datación de los acontecimientos. Voy a compartir mi pantalla y ustedes podrán ver la presentación que les tengo preparada. Muy bien, la montaña de Har-Carcom. Har significa en hebreo montaña. Se llama así este monte con muchas características que desde el punto de vista arqueológico son muy ricas. Bien, aquí les tengo un primer mapa de la división de los desiertos en los que nos encontramos. Al norte está el desierto de Sur, un poco más al sur, hacia el este, el desierto de Sin, un poco al norte, el Letín, el desierto cercano al anterior. Aquí nos encontramos en Har-Carcom
y está en el desierto llamado del Negev, en territorio del estado de Israel actual. Más al sur está el desierto de Parán, y al sur, como anticipaba, la península del Sinaí, y aquí Santa Caterina es un monasterio ortodoxo construido a los pies de un monte, el más alto de la región, que los árabes llaman Yebel Moshe, es el monte de Moisés, donde Moisés había recibido los 10 mandamientos y seguía, por tanto, el monte Sinaí. Como dije al inicio, sin embargo, no existe ningún dato arqueológico que confirme esta hipótesis. Bien, muy al sur, de hecho, muy al sur, como para ser el lugar del monte Sinaí, porque si consideramos geográficamente la salida de Egipto desde el África hacia el Asia, es más comprensible, más lógico que se haga de forma directa y no bajando hacia el sur y gastando fuerzas inútilmente. Muy bien, esta es la división de los desiertos y aquí está Har Qarqom, el desierto del Negev. Har Qarqom es un plató, es una plataforma, es como una meseta amplia, grande, de 4 kilómetros más o menos de largo y 2 kilómetros de ancho. Aquí cerca está Ber Qarqom, que es un lugar de reservorio de agua, y así los Ber significan los reservorios de agua, las fuentes, y etcétera, ¿no? Y muchas, aquí están los senderos que nos llevan a Har Qarqom, en el desierto del Negev. Si usted a lo lejos se ve una plataforma que es justamente el monte Har Qarqom, visible desde lo lejos, ¿no? Estamos en un desierto bastante pronunciado, significa que muy poca vegetación, casi nada, pero esto habría cambiado a lo largo de los años. Como comentaré en algún momento, el desierto actual del Negev no siempre lo era. Y aquí tenemos una imagen aérea de algunos puntos, estos en blanco, que debieron ser lugares de fogata prehistórica. Lo interesante de Har Qarqom es que es un lugar, una montaña, que muestra a luz, que ofrece al investigador periodos de habitación humana que han dejado rastro en la superficie de la Tierra. Estas, por ejemplo, son espacios hechos por fuego, y aquí existen muchos senderos que llevan de un lugar a otro, todavía visibles, y estamos hablando de miles de años de antigüedad. Y esta, por ejemplo, es un geoglifo que representa posiblemente ¿cómo se llaman? Como un mamut, posiblemente, de 30 metros de largo también. Una mirada hacia una parte de la meseta, nos encontramos con este espacio, que es como un pequeño valle sobre la montaña, y en el que se encuentran estos monolitos. Son piedras con forma de personas reunidas en este sitio. No se sabe por qué exactamente. Hay quien hipotiza que este lugar representa el lugar del nacimiento del hombre, vamos a decir, de una mujer que, si se mira desde este punto hacia la meseta, parece una mujer echada dando a luz, cuyos senos estarían hacia el fondo, y los senos son las dos montañas que están presentes en la meseta, de más o menos una altura de 70 metros hacia el fondo. Bien, hay quien hipotiza así, es decir, explica la presencia de estos monolitos justamente en la parte en la que la mujer echada está dando a luz a la humanidad. Esta es una bonita posibilidad, si no es verdad, es una hermosa mentira sobre por qué están los monolitos en este sitio. También son de una gran antigüedad. Veremos también que existe pintura rupestre
antigua y de varias épocas. Más adelante les muestro las épocas de presencia humana que han habido en este lugar. Estas son otros restos, habitaciones humanas. A estas le llaman la plaza porque se encuentran haciendo un círculo, cerrando el lugar. Semejantes a estas también, este es un lugar templario, muy posiblemente. Y estas son huellas hechas por el fuego, conservadas intactas por miles de años. Estas piedras oscuras que se ven en toda la meseta son piedras oxidadas por el sol y por algún elemento, algún mineral que se encuentra en las piedras, que hace que las piedras se ennegrezcan. Esto le llaman los árabes hamada, y la hamada es justamente estas piedras oscuras quemadas por el sol, más bien oxidadas por el sol. Justamente sobre estas piedras así quemadas, la presencia humana ha elaborado imágenes, dibujos, haciendo espacios blancos, rayando sobre la superficie negra, haciendo aparecer dibujos un poco más, vamos a decir, encontrando el color de la piedra. Pero también a lo largo del tiempo, estos dibujos que fueron descubiertos por la mano humana se están cubriendo nuevamente de oxidación. Esto está al pie de la montaña. Parece ser también un lugar de culto. Pondremos atención a una piedra que está, no identifico bien, me parece que es esta o esta de acá. Es una piedra bastante, vamos a decir, con filo circular, no se ve aquí muy bien, que está junto a estas estelas pequeñas así puestas de pie. Son 12 las estrellas que se pueden encontrar aquí, son piedras metidas en el suelo. Y esta piedra circular que podría haber servido para matar animales. Y por tanto estamos en un lugar ritual, cultural, con 12 piedras. Este dato de las 12 piedras será muy importante para reconstruir la historia de este sitio Harkarcon en relación a la Biblia. Más imágenes. Aquí tenemos primero esta está en una de las montañas, de los pequeños montes que están sobre la meseta, a unos 70 metros de elevación de la meseta respecto a la meseta, y hay una cueva en una de ellas. Se dice que Elías vivió en una de las cuevas del monte Joreb. Bueno, podríamos encontrar que esta es una cueva que está justamente en el monte de Harkarcon a una elevación de 70 metros. Esta otra imagen aquí de lejos, este es un templo madianita, así se ha identificado. Vemos aquí unos senderos que nos llevan a algunas fogatas, aquí también, algunas fogatas alrededor a los alrededores del templo. Y aquí tenemos un templo madianita, aquí tenemos su reconstrucción. Lo que parece ser el altar está apuntando al este, y aquí hacia el oeste hay un pequeño cuarto, no sabemos qué uso tendría respecto a uno principal que podría ser templario, de culto, un lugar cultural. Aquí también en esta fotografía encontramos en la meseta este espacio, pero de datación más tardía. Hubo presencia, por tanto, muy tardía, esto es hace pocos siglos antes de Cristo, pero estamos hablando de la montaña en general, miles de años de presencia humana. Harkarcon y la Biblia. ¿Cómo podemos relacionar Harkarcon y la Biblia? Voy a mostrarles algunas imágenes que podrían poner en relación Harkarcon y el Sinaí bíblico. Primero el nombre de Joreb. ¿Por qué la Biblia llama Joreb a este monte del Sinaí? La montaña tiene este aspecto. Aquí hay unos precipicios, no muy altos, pero ciertamente altos.
Y en las noches o en determinadas épocas del año la piedra se va resquebrajando, produciendo un sonido casi de temblor. Y esto parece significar el nombre de Horeb. Horeb también puede estar en relación al sol, a lo quemado. Y de hecho nosotros encontramos en Jarkar con estas piedras oxidadas que parecen quemadas por el sol, sea por el lado del color de las piedras como por el ruido que producen por resquebrajamiento de la montaña, muy constante, que en la montaña también recibe el nombre de Horeb, o he recibido, y por tanto la Biblia la comenta como tal, como el monte Horeb. Este ya es un elemento interesante porque Horeb se vincula a esta montaña en ambos sentidos. Aquí les presento los posibles lugares del monte Sinaí y cómo Jarkar parece ser una gran posibilidad. Este es el Jebel Musha de los árabes, el monte del Sinaí, el monte de Moisés, muy al sur de la península del Sinaí, del desierto del Sinaí. Por tanto, según esta teoría, la salida de Egipto habría venido desde acá. Aquí tenemos Pitón y Ramsés, las dos ciudades al noreste de Egipto, y habría venido en este sentido. Esta que está en línea continua es la teoría que la tradición acepta. Bien, y así habrían llegado hacia el norte, hacia la tierra prometida. Estas son otras dos posibilidades que hacen del camino de la salida de Egipto también hacia el este, y el monte Sinaí estaría aquí, en las tierras ya en tierra de la actual Jordania, si no estoy mal, y etcétera, y vendrían por tanto bordeando la tierra de Canaán por el este. Esta es otra posibilidad, que habrían venido por el desierto del Parán hacia las tierras de Canaán, y la que se propone aquí Jarkar como una gran posibilidad por los muchos más elementos que tiene o que hacen de la montaña un lugar posiblemente bíblico, es justamente este camino que parece estar de hecho está respaldado por números. El libro de Números comenta las estaciones que hace de camino Moisés hacia el monte Sinaí. Esto también lo confirmaría porque hay lugares que simplemente reflejan los nombres bíblicos. Y veremos adelante, también existe otro dato geográfico de los 11 días que se deben caminar desde Jarkar hasta Kadesh Barnea, que está muy cerquita. Kadesh Barnea, aquí se encuentra, muy cerca de Jarkar. Bien, Jarkar, por tanto, parece una gran posibilidad porque geográficamente es más fácil venir de Egipto hacia Canaán en línea recta que hacer giros innecesarios. Pero les presento aquí las posibilidades de los montes de Sinaí que se tienen. Este es un dato interesante que Jarkar cumple, porque se nos relata en Deuteronomio 1:2 que entre Jarkar, el monte Horeb, y Kadesh Barnea hay 11 días de camino. Nosotros encontramos, según esta línea que se puede trazar, 10 pozos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pozos, que significa que existen un día entre pozo y pozo. Los ber significan los pozos, las fuentes de agua. Por tanto, existiría entre pozo y pozo un día de camino. Si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, son los 11 días del que nos habla del Deuteronomio 1:2 que existen entre el monte Horeb y Kadesh Barnea. Si Jarkar es el monte Horeb y Kadesh Barnea está identificada justamente en este lugar y se identifican los pozos que están en el camino, se cuentan 11 días, tal como comenta el Deuteronomio 1:2. Lo que hay que dejar en claro aquí es que esto no prueba que los relatos bíblicos sean históricos, sino que el que escribe en su edición final conoce bien la geografía y por tanto escribe a sabiendas los sitios y el movimiento humano que podían haberse realizado en el tiempo en que empieza a redactar y a contar la tradición que ha recibido. Bien.
Otros elementos en relación a la Biblia que ofrece el Har Qarkoon. Como les había anticipado, sobre las piedras así oxidadas, la gente ha dibujado, ha raspado hasta encontrar el color de la piedra y ha formado así estas figuras. Se nos cuenta en Éxodo que el lugar del monte Sinaí, del desierto, está habitado por alacranes y por este tipo de animales. Aquí hay una representación justamente del tipo de fauna que existe en el lugar: víboras, alacranes. Otro elemento aquí, se nos muestra aquí una persona levantando las manos en signo de adoración, lo cual lleva a pensar con gran seguridad de que el monte es sagrado, porque es un lugar de culto. Aquí en el dibujo, en el tercer dibujo arriba, tenemos una representación que se ha identificado con el bastón que Moisés levanta y la serpiente, que es el signo de la curación. Bien, de eso también hemos hablado, y aquí lo vemos representado en estas piedras oscurecidas. Por tanto, esto también parece estar hablándonos del relato bíblico. Y esta quizás es la más importante, es una piedra en la que se está representando estos espacios, dos principales aquí, al parecer, y un conjunto mayor de 6 elementos, y aquí otros 2. En total son 10 espacios. Se le ha llamado esta representación la de los 10 mandamientos, por los 10 espacios que están ahí. Bien, estos son los elementos que se encuentran en el lugar, parecen reflejar un poco los relatos bíblicos, posiblemente las tradiciones que recoge el que redacta los relatos bíblicos y la pone en tiempos posteriores para reconstruir una historia teologizada, si ustedes quieren. Pero Har Qarkoon ofrece este material que no ofrecen los otros lugares, los otros montes del Sinaí. Este es un dato que Har Qarkoon tiene y los demás parecen no tener. Problemas de datación que propone Har Qarkoon. Bien, ahora voy a iniciar relacionando Har Qarkoon con el marco anterior con el que inicié sobre la datación de los eventos que se relatan en el Éxodo. Si ustedes ponen atención a este cuadro, aquí están los años, las dataciones de presencia humana hallada en el monte de Har Qarkoon. Aquí, por ejemplo, en el Paleolítico, en el Bajo Paleolítico, 200.000 años antes de Cristo, existe en el Har Qarkoon, al sur de Har Qarkoon, 6 sitios hallados. Debo decir que en total hay como 1.300 sitios hallados en la meseta de Har Qarkoon de presencia humana de distintos periodos. Al norte de Har Qarkoon, 39, etc., ¿no? En Ber Qarkoon, que está muy cerca al monte, 11. En el norte no hay ninguna presencia, etc. En el Paleolítico Medio, 40.000 a.C., existe también esta presencia humana, sobre todo en pintura rupestre y los geoglifos que les he mostrado con la vista aérea. En el temprano Paleolítico, 26.000 a.C., hay presencia humana bastante densa. Bien, así se continúa la presencia. Algunas no existen en algunos sitios del monte, pero en general en las mesetas hay una presencia relacionada a algún tiempo prehistórico. Este es muy importante. En este periodo se llama The Bronze Age Complex, que es más o menos entre el 4000 y el 2000 a.C. Existe una abundante presencia en relación a los demás periodos, tanto en el sur como en el norte de la montaña y también en Ber Qarkoon. Una gran presencia, una presencia densa, humana, entre el 4000 y 2000 a.C. Hasta el 2000 hay presencia que está verificada en el monte arqueológicamente. Después del 2000, que es justamente la edad del Bronce Medio, desaparece la presencia humana. En ningún sitio del monte, de la meseta, se encuentra resto arqueológico o de restos humanos, es decir, de producción humana que pueda ser datable. En la edad del bronce tardío,
Estamos ya hacia el 3000, después del 3000 antes de Cristo. La presencia es vacía. La presencia, no se verifica ninguna presencia y por tanto hay ausencia de presencia humana. Entrando a la edad del hierro, ya se reinicia la presencia humana y estaríamos alrededor del 2000 antes de Cristo, que es cuando se inicia en la edad del hierro en este lugar, en el Medio Oriente. Pero todavía en Jarkancón aparece solamente una presencia datada a esta época. En el norte de Jarkancón no existe ninguna. Aunque es limitada, sí existe una presencia humana que reinicia la habitación de Jarkancón, o al menos la visita del monte por parte de los hombres. En el periodo persa, posterior al tiempo del hierro, la época del hierro, se restaura la presencia, y en el tiempo romano bizantino, que es presencia ya cristiana, nuevamente aparece habitada. Hay restos que datan a esta época, por tanto después de Cristo, y la tiempo islámica, que va hasta 1300 después de Cristo, también habría conocido el monte y lo habría hecho hasta santuario. Pero esta presencia después fue olvidada y fue nuevamente encontrada, vamos a decirlo así, en 1954 por el profesor Emanuel Anati, a quien debemos este material de recolección de datos arqueológicos. Muy bien, y en total aquí tenemos el total de presencia, 1315 sitios encontrados en toda la meseta, estudiadas independientemente, en una área más o menos de 200 kilómetros cuadrados. Bien, lo importante aquí es que en Jarkancón existe presencia solo hasta el año 2000 a.C. Y después se reinicia la presencia hacia el año de la edad de época del hierro, que es más o menos el año 1000 a.C. Por tanto, entre el 2000 y el 1000 existe ausencia de presencia en el monte de Jarkancón. Lo que significaría que si este es el monte del Sinaí, no podríamos datar al 1300, como los exégetas sugieren en su mayoría, los eventos del Éxodo, la salida del Éxodo y la entrega de los 10 mandamientos al periodo de 1300. Porque, según los datos arqueológicos, al menos en este monte, hay un gran vacío de 1000 años entre el 2000 y el 1000 antes de Cristo. Pero no solamente esta ausencia está verificada por este sitio arqueológico. Hay otros sitios arqueológicos, tenemos este esquema, que también lo tiene Emanuel Anati. Aquí está el estudio que él hizo en Jarkancón, pero junto a estos están Jarsaji, Makhtesh Ramón, Har Ramón, etc., y otros Haram, Rafja y tantos otros. También fueron estudiados por otros arqueólogos, no solo por él, y coinciden ellos que en esta época, que estamos en el Middle Bronze Age, esto es más o menos hacia el 3000, el calcolítico más o menos va terminando hacia el 4000, ahí se inicia la época del bronce, la edad del bronce, 4000, 3000, no hay presencia, hay gran ausencia en todos los sitios arqueológicos, incluido Jarkancón y Bercarcón, que son los estudiados por Manuel Anati. Se inicia la presencia, como lo hemos visto, en la época del año 1000, y eso también está corroborado por los otros sitios arqueológicos. Por tanto, en Medio Oriente, en los territorios de los que nos habla la Biblia, entre el 2000 y el 1000 no existe ninguna presencia humana como para justificar esos eventos. El año de 1300, que es el que ampliamente se nos ofrece como hipótesis por la exégesis, podría ser rebatida según los datos arqueológicos, no solamente de Jarkancón, sino de los demás sitios arqueológicos donde la presencia humana es nula entre el 2000 y el 1000 a.C. Por esto, Manuel Anati ha propuesto datar los eventos del Éxodo 1000 años antes de los acontecimientos, o mejor, de las hipótesis, de la hipótesis de 1300 más generalizada. Por tanto, hacia el 2300 habría ocurrido estos eventos
quizás no de la forma en que la Biblia lo cuenta, pero sí nos daría el trasfondo histórico de esos acontecimientos de la Biblia, pero datados hacia el 2300 y no hacia el 1300. Esto evidentemente ha causado un gran debate porque el año 1300 fue prácticamente aceptado por todos, es casi el dato fijo histórico de los eventos, pero Harkar parece mover el piso vamos a decir, de la datación arqueológica en relación a la Biblia, pero no solamente Harkar, sino todos estos sitios que nos presenta Anati, junto a otros arqueólogos que han excavado distintos sitios, con ausencia entre el 2000 y 1000 a.C. Por tanto, Harkar, que se ofrece como un gran posible monte Sinaí, podría ayudarnos a pensar de nuevo la datación de los acontecimientos 1000 años antes. Esta es justamente la debilidad de esta teoría de Manananati, porque esta teoría está desafiando los cánones aceptados, a menos desde el punto de vista histórico, los datos relacionados a la Biblia. Pero no vamos a descartarla. Es muy posible que estos datos estén corroborados por otros datos. De hecho, él en un libro suyo comenta todos los datos arqueológicos, pero también de tipo de inscripciones y otros datos documentales, tanto mesopotámicos como egipcios, que darían razón de una literatura como la de Moisés en sus fuentes. En esta presentación no podría yo abarcar todos estos elementos de los que nos habla Manananati, pero habría que decir que más allá de Harkar y de estos sitios que están estudiados por varios arqueólogos, están los datos documentales mesopotámicos y egipcios y otros datos más de tipo arqueológico también, que parecen respaldar una datación de 1000 años antes a la aceptada normalmente. Bien, hasta aquí yo termino la presentación. Aquí hago un resumen de una gran densidad de población en el periodo del Bronze Age Complex entre el 4000 y 2000 a.C. Total ausencia de hallazgo entre el Bronce Medio y el Tardío, esto es entre el 2000 y el 1200, más o menos cerca. Y la presencia humana será de nuevo a partir del periodo de la Edad del Hierro después del 1000, pero limitada en el caso de Harkar. Bien, con esto yo terminaría esta presentación. Espero que sea de utilidad para un poco ampliar nuestros horizontes en nuestros criterios de juicio sobre los relatos bíblicos y sus posibles dataciones de todos los eventos. Muy bien, hasta aquí lo que quiero compartir con ustedes. Busquen el material de Harkar, pueden encontrarlo también. Manananati ha ofrecido algunas conferencias. Están algunas en italiano, alguna en francés y otra en inglés, pero ustedes pueden acceder quizá a alguna de estas y verificar estos datos que les he ofrecido. El libro que es disponible para descargar es este, si me dejan por favor, en Manananati, es Harkar, The Biblical Mount Sinai. Esa es la gran pregunta. Yo dejo con la tapa de este libro para que ustedes lo puedan encontrar, descargar y leer, porque ofrece una gran cantidad de datos en favor de Harkar como el Sinaí bíblico, pero también los problemas de datación que este ofrece. Bien, de momento es todo. Estaremos en contacto y que pasen bien.